En la piel de Napoleón Bonaparte, el eco de un imperio eterno. Un hombre no es grande, sino por la grandeza de lo que persigue. Napoleón Bonaparte. En una isla agreste azotada por los vientos del Mediterráneo, nacía en 1769 un niño de nombre Napoleone di Bonaparte. La Córcega, apenas incorporada al Reino de Francia, hervía de tensiones y memorias independentistas. El niño crecería entre el orgullo de una nobleza empobrecida y la humillación de ser considerado extranjero por los franceses. Aquella infancia marcada por el desarraigo fue también el germen de una ambición singular. Su madre, Letizia, fue el rostro firme en su vida. De su padre, Carlo Bonaparte, heredó el sentido de supervivencia entre las cortes y los intereses. A los 9 años, Napoleón fue enviado a Francia para formarse como cadete. Allí, en los pasillos fríos de Brienne, y más tarde en la École Militaire de París, se gestaba el esqueleto de una voluntad indomable, taciturno, de acento marcado, objeto de burlas, y sin embargo incansable lector de Plutarco, de Julio César, de Tácito. Si no podía ser aceptado por la aristocracia, la superaría. La Revolución Francesa, como el Vesubio que en algún tiempo había contemplado desde Córcega, hizo erupción. Francia era un volcán de ideas y guillotinas, de esperanzas nuevas y terrores inéditos. Para muchos fue un caos, para Napoleón, un lienzo en blanco. Su primera oportunidad llegó en Tolón, donde aplastó a los realistas. Luego vino el día en que París tembló y él la defendió con una ráfaga de metralla. El directorio lo hizo general, pero él ya pensaba como emperador. En la campaña de Italia desplegó no solo genio militar, sino una teatralidad que rozaba el mito. Vencía rápido, hablaba con sus soldados como iguales y se rodeaba de artistas para inmortalizarse. Cada batalla era un paso hacia el Olimpo personal. En Egipto, mientras sus cañones atronaban, estudiaba momias y astronomía. Quiso ser un conquistador ilustrado, un Alejandro moderno. Allí pronunció su famosa frase: «Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». Pero también allí comenzó el germen de su contradicción. Aquel que decía luchar por la libertad, imponía el orden a golpe de sable. En 1799, tras un golpe de Estado cuidadosamente planeado, se proclamó primer cónsul. En 1804 se coronó emperador de los franceses, en un gesto de simbolismo brutal. Arrebató la corona de manos del Papa y se la colocó a sí mismo. «Yo soy el Estado», parecía decir. Durante una década, Europa fue su tablero de ajedrez. Austerlitz, Jena, Wagram. Sus victorias eran sinfonías de movimiento. Pero Napoleón no solo conquistaba con ejércitos, creó el Código Civil, reformó la educación, reordenó la administración pública. Dio forma a una Francia moderna. Para algunos fue el sepulturero de la revolución, para otros su encarnación definitiva. Él mismo lo dijo: «Mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. Lo que nada borrará, lo que vivirá eternamente es mi código». Pero su alma seguía siendo volcánica. Nunca bastaba. Alemania, Italia, España, Polonia, Europa entera se inclinaba ante él, pero también comenzaba a agotarse. Donde iba, imponía orden y dejaba huellas, pero también dejaba fosas. La invasión de Rusia en 1812 fue su némesis. Entró en Moscú sin enemigos, pero salió sin ejército. El invierno ruso no se puede conquistar. El hombre que desafió a Dios fue derrotado por la naturaleza. Murieron cientos de miles. Napoleón, que todo lo preveía, no había previsto la resistencia del silencio y el hielo. Europa se alzó en su contra. Fue vencido, obligado a abdicar y enviado a Elba, una pequeña isla que se volvió su jaula dorada. Pero la historia aún no había cerrado el telón. En 1815 escapó de Elba y regresó a Francia. No hubo batallas para su vuelta. Los soldados enviados a detenerlo se le unieron. «¡Ahí viene el emperador!», gritaban.
El pueblo, que lo había temido y amado, lo recibió como a un hijo pródigo. Fue su último acto. Durante 100 días volvió a gobernar. Pero el mundo ya no era el mismo. En Waterloo fue derrotado por la coalición europea. Sin ejército, sin aliados, sin gloria, se entregó. Fue desterrado a la isla de Santa Helena, en medio del Atlántico. Un emperador en el exilio, un dios caído contemplando su crepúsculo. Allí, entre rocas, niebla y soledad, escribió sus memorias. Hablaba de historia, de inmortalidad, de traición. Observaba el horizonte como si aún pudiera trazar imperios. Murió en 1821, probablemente envenenado por su propio ambiente. Pero su cuerpo no murió. Se transformó en leyenda. La muerte no es nada, pero vivir derrotado y sin gloria es morir todos los días, dijo. Y así lo hizo, muriendo a diario, eternamente recordado. Napoleón fue grande no solo por lo que logró, sino por lo que simbolizó. Fue el espejo de los sueños y las sombras del hombre moderno. Ambicioso hasta la ibris, genial hasta la locura, justo hasta la dictadura. Su vida fue un campo de batalla entre la luz de la razón ilustrada y las sombras de la dominación imperial. Fue Prometeo y fue Lucifer. Trajo el fuego y lo usó para incendiar Europa. Dio libertad a los pueblos y luego los encadenó a su gloria. Construyó naciones y las redujo a ruinas. El mundo posterior a Napoleón no pudo ignorarlo. En cada movimiento liberal del siglo XIX resonaba su sombra. En cada caudillo latinoamericano, en cada general europeo, en cada legislador moderno. Fue la pregunta abierta. ¿Es posible cambiar el mundo sin caer en la tiranía? ¿Es el poder un camino hacia la justicia o solo una escalera al abismo? Napoleón sigue vivo no por sus conquistas, sino porque fue el hombre que se atrevía a decir: «Yo trazo mi propio destino». Y eso, para bien o para mal, es el sueño fundacional de la modernidad. Porque hay hombres que obedecen el curso de la historia, y hay otros que lo forjan con sangre, acero y voluntad. Napoleón Bonaparte fue ambos. El hijo de una isla que quiso abarcar un continente. El general que soñó con ser leyenda. El emperador que, al caer, se convirtió en mito. El hombre que ha hecho su propia fortuna tiene un derecho innegable al orgullo. Napoleón Bonaparte.